Amigos de Camex, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Aunque el solcito se apagó un poco, ¿no? Está un poco triste la tarde de este viernes 4 de diciembre. Pero vamos, estamos para... Yo creo siempre que el tema de salir adelante no tiene obstáculos que no se puedan vencer, ¿no? Muchas veces es más fácil echarle la culpa hasta el último rayo de sol que salió o que no salió y decir que a partir de ello no hicimos o dejamos de hacer algunas cosas que teníamos que hacer, ¿no? Evadir nuestras responsabilidades siempre ha sido un buen ejercicio cuando no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer. Y en esta nueva normalidad, el hecho de enfrentar situaciones que antes no enfrentábamos nos puede llenar de incertidumbre, nos puede llenar de miedo, nos puede llenar del temor a qué va a pasar, pero sin embargo creo que el mayor temor que debemos tener es al no poder reaccionar adecuadamente. Es al no poder levantar cabeza y decir, pues ahorita vamos a hacer lo que tenemos que hacer realmente, ¿no? Y en la medida que siempre nos chocamos con la realidad, es lo que finalmente nos tiene que hacer reaccionar. Estamos ante una situación complicada y ahorita ya no se trata solamente, Leticia, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto que estés acompañándonos. Buenas tardes, bienvenida. Ya no es el tema solamente de enfrentar a ese enemigo externo que es la enfermedad, que es la pandemia y las consecuencias que éstas ha traído, ¿no? Sino también es el miedo a nosotros mismos, en realidad. Porque los retos ya no son solamente cambiar lo que veníamos haciendo que aparentemente nos daba buenos resultados, sino también apuntar, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto que estés acá. Sino apuntar también a que nos retemos a ser mejores que antes. Y que ese reto involucre el tema de decir, pues yo tengo la capacidad de hacerlo, pues vamos a hacerlo. Porque antes podíamos decir y saber, yo tengo la capacidad de hacerlo, pero no lo hacíamos. Y dormíamos el sueño del justo, el sueño del a mí que me importa, mientras yo esté ganando mi sueldo, mientras esté teniendo los resultados que yo quiero. Sin embargo, esos resultados se van a poner en peligro, si es que ya no lo están, o si es que ya no se perdieron, por un mal actuar de parte nuestra, ¿no? Entonces, teniendo como base el FODA, donde analizamos fríamente, en forma totalmente imparcial, nuestro propio FODA personal, donde decimos estas son nuestras fortalezas, estas son nuestras debilidades, sobre todo el tema de las debilidades. Y nos ponemos a trabajar en ellas para convertirlas en fortalezas, ¿no? Donde yo sé bien que soy yo quien pone las mayores trabas, que soy yo quien me pone los mayores obstáculos. A partir de ello es que comienzo a ver en realidad que tenemos que ser más prácticos ahora, que tenemos que dejar de lado el engreimiento, sabes que yo soy millennial y a mí nadie me dice qué tengo que hacer. Yo no le respondo a estos viejos que creen que por la edad que tienen pueden determinar que esto está bien o está mal. Ya no es el viejo o quien lo determina, es la propia realidad que nos está estampando en la puerta o en la cara la puerta que nos va a cerrar el camino para desarrollarnos mejor. Por eso siempre es mejor equivocarse por exceso que no hacer y equivocarse por defecto. Entonces, tenemos esas herramientas en la mano. Tenemos el conocimiento que nos acompaña. Pues desarrollémoslo, ¿ok? Mi nombre es Juan Carlos Pereira. Soy bachiller en economía, mi orientación,
mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguro. Siempre es un gusto estar con ustedes. Me da gusto, Elizabeth, que estés acá. Te agradezco muchísimo. Creo que tenemos una conversación pendiente que le hemos estado, yo personalmente le he estado postergando algunos días. Te pido mil disculpas. Terminando la charla, terminando la conferencia, a ver si nos juntamos un ratito para ver, definir algunos temas ahí que han quedado pendientes. Porque sí, pues esta plataforma nos permite juntarnos, esta plataforma nos permite conocernos un poco mejor. Y de acuerdo a la experiencia que uno tiene, la responsabilidad con ustedes es de verdad que bastante, mucho más grande, porque uno no puede ir por la vida ofreciendo cosas y no cumpliendo, ¿no? Entonces, es importante que determinemos, ¿no? Y creo que ahí Elizabeth lo tiene bastante claro, por ejemplo, ¿no? Tengo la necesidad de encontrar un camino. Perfecto, ese camino lo vamos encontrando, pero también tengo la urgente necesidad de que yo no necesariamente sé todo. Entonces necesito un asesoramiento determinado y encuentro una plataforma donde se pueda aprovechar eso. Y aquí estamos para eso, ¿ok? Vamos a continuar con nuestra charla. Permítame, por favor. ¿Dónde estamos? No, vamos a estar por esto porque creo que es lo más seguro. Permítame. No sé qué está pasando con mi máquina, que cuando comenzamos a compartir comenzamos los inconvenientes, ¿no? Y nos habíamos quedado acá, creo. Aquí nos habíamos quedado. Perfecto. Y yo les decía que a partir de esta situación, de esta nueva normalidad, lo que nosotros decidamos hacer va a otorgarnos los resultados que realmente necesitamos tener, ¿no? De acuerdo a ello es que, por ejemplo, juntemos toda la parte teórica, la parte de conocimiento y convertámoslo poco a poco en temas estrictamente prácticos, ¿no? Estoy intentando darle una forma diferente a esto a partir, no solamente de decir, bueno, vamos a hacer práctica y vamos a suma acá, resta acá, que no sea unos ejercicios tan sencillos como decir, te voy a plantear un problema y tú resuelves. Vamos a intentar otra cosa, porque en realidad lo que yo considero esencial en una persona que realiza un trabajo como el que tenemos encargados, que es el asesorar a otras personas, en este caso nuestros clientes, nuestro deber es tener mayor conocimiento y mayor criterio y mayor posibilidad ¿cómo les digo?, de cuestionar cosas. Y un cuestionamiento que no sea un cuestionamiento tan sencillo como, bueno, a ver qué estás haciendo para oponerme. No, es un cuestionamiento que tiene que ver con comprobar que la teoría que desarrollamos tiene efecto efectivo, eficaz, en temas estrictamente prácticos. ¿Ok? Por ejemplo, estábamos viendo los entes reguladores el día de hoy y sabíamos que el Banco Central de Reserva se encarga del tema de la política monetaria y la estabilidad cambiaria en el país. Entonces, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos pusimos a preguntar o nos comenzamos a cuestionar acerca de qué significa cuando en la noticia sale el BCR salió a comprar dólares? El BCR intervino en el mercado para vender dólares, porque la oferta o la demanda de dólar en la economía, en el mercado del sistema financiero peruano, generaba una estabilidad económica, por decirlo, o una depreciación o una subvaluación de nuestra moneda. Y decíamos, el tipo de cambio está así, ¿no? El tipo de cambio está así. ¿Producto de qué? ¿O quién se encarga de acomodar? Pues ahí está la importancia y la valoración y la preponderancia y la funcionalidad de, por ejemplo, un ente supervisor como es el Banco Central de Reserva. Amén de ser el depositario, quien cautela las reservas monetarias del país, las reservas internacionales que nos permiten realizar negocios afuera. Las reservas internacionales que permiten establecer políticas de cambio, políticas de desarrollo de negocios, tanto al interno para atraer capitales como hacia afuera para alentar las inversiones peruanas fuera de la soberanía peruana.
Si hablamos de la Superintendencia de Banca y Seguros, ya veíamos hoy día que era la protección ante la posibilidad de entidades que tengan tendencia hacia la usura, por ejemplo. Entonces, sabemos que la Superintendencia de Banca y Seguros establece normativas para las entidades financieras, pero sabemos, y eso lo vamos a ver más adelante, lo que pasa es que esta conferencia del día de hoy le quiero dar, digamos, un repaso a lo que vamos a ver, con miras a que vayamos armando ese muñeco de la gestión de riesgos, porque, a ver, ¿qué sabemos acerca, por ejemplo, de Basilea? La normatividad interna de mi entidad, la normatividad de la Superintendencia de Banca y Seguros, aquellos reglamentos de crédito que estamos sujetos a cumplir como agentes del sistema financiero que nos debemos a una entidad, ¿tienen una razón de ser solamente local? ¿Buscan una estabilidad a nivel del sistema financiero peruano solamente? ¿O responden a la posibilidad, por ejemplo, de enfrentar crisis como la que actualmente enfrentamos a partir de una situación sanitaria de salud que ha generado un caos, que ha generado una pandemia, que ha generado una emergencia a nivel nacional e internacional? ¿Y a qué responde el hecho de, por ejemplo, fíjense ustedes, cuestionándonos siempre, no ha cerrado ninguna entidad financiera, ¿no? ¿Ustedes encuentran una respuesta al por qué? Y les hablaba de Basilea. Y cuando encontramos, por ejemplo, el planteamiento de no controles mis tasas, no me toques los ingresos financieros, no, yo no puedo reducir esto porque no puedo cumplir tales o cuales compromisos. La cadena de pagos, no, si dejan de pagar yo no puedo cumplir. O un comentario que me parecía totalmente fuera de lugar, cuando alguien decía, ¿sabes qué? Sí, pues, con créditos como el Reactiva, si yo sigo colocando en ese nivel, no puedo cumplir con mis ahorristas. A raíz de ese concepto que quedó pendiente de determinar, que era la intermediación financiera. Cuando no es tan sencillo decir, no, si sigo colocando así, no puedo cumplir con mis ahorristas. ¿Por qué? Si tienes con Reactiva, con FAE, Turismo, FAE MIPE, FAE Agro, tienes la posibilidad del respaldo del Estado con las garantías, lo cual no va a permitir que tengas problemas, por ejemplo, de provisiones, que te hagan ganar menos dinero. Donde lo normal sería que ajustes de tal manera que tus ingresos financieros no se vean afectados, no porque ganas menos, sino porque estás perdiendo clientes. El cliente ya no quiere seguir trabajando contigo porque eres demasiado caro, eres ineficiente. Entonces, volquemos ese cambio hacia la eficiencia en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la pérdida de eficiencia nos va a llevar a tener provisiones altas. Y a tener provisiones altas vamos a tener bajo nivel de ganancia. Evelyn, ¿cómo estás? Bajo nivel de ganancia. Y al tener un bajo nivel de ganancia puedo reducir los niveles de liquidez. Ay, ¿y por qué nos tocó todo esto de Basilea? Porque Basilea, entre otros objetivos como pilares, entre Basilea I de una fecha, Basilea II de otra fecha, Basilea III de otra fecha, los cuales con cada uno de estos niveles de acuerdos internacionales han ido perfeccionando situaciones como, por ejemplo, resguardar, velar, porque las entidades financieras a nivel global tengan la suficiente liquidez como para afrontar las pérdidas obtenidas a partir de una emergencia como la que estamos viviendo y poder tener la posibilidad de soportar ese nivel de pérdida y aún así seguir manteniendo, buenas tardes, gracias Kevin, buenas tardes, ¿cómo estás? Y aún así manteniendo la continuidad del negocio. Que es otro riesgo que, fíjense ustedes, no se determina como tal. Cuando hablamos de la continuidad de negocio, nos referimos, por ejemplo, solamente al tema del riesgo operativo. Cuando involucra muchas más cosas. Buenas tardes, Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuando involucra muchas más cosas, el tema de la continuidad de negocio.
Porque, y ahí es donde yo les preguntaba, ¿han visto alguna entidad que ha caído en este tiempo de emergencia? No. ¿Por qué no ha caído? Porque hay eficiencia en la gestión. Pero esa eficiencia puede ser que sea solamente producto de la anterior gestión, donde veníamos desarrollando un trabajo sostenido, tranquilo, pero sin contar con esta, Xiomara, ¿cómo estás? Con esta posibilidad de que una emergencia como esto que ha hecho caer los ingresos de nuestros clientes posibilite valga la redundancia, la posibilidad de pérdidas. Por eso es importante. Fíjense ustedes cómo el muñeco se va armando y parece al comienzo algo tan confuso como, Juan Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿Me hablas de una cosa y de otra cosa? No, en realidad estamos hablando desde donde una tribuna, donde tenemos acá arriba nuestros objetivos que son la mitigación del riesgo y la atención al cliente. Y donde todo se puede trastocar si no fijamos como rumbo esos dos objetivos: la orientación al cliente y la mitigación del riesgo. Lo que sucede es que esta nueva normalidad nos carga mayor responsabilidad y nos carga mayor trabajo. Y si tenemos que hablar del ente regulador, pues tenemos que cumplir a pie juntillas, más estrictamente, lo que nos dice el ente regulador. ¿Y qué nos dice al respecto? En que tus evaluaciones, por ejemplo, deben ser en la medida de que tienes un reglamento interno, que tienes un reglamento de riesgos, un reglamento de créditos, que tienes un manual de organización y funciones, cuya operatividad va a depender de esas políticas de créditos o políticas de riesgo. Y que esas políticas de crédito o de riesgo internas están amarradas, por darle un término, a la política del supervisor, del ente regulador. Y que las políticas de este ente regulador responden también a acuerdos internacionales, porque las normas de Basilea son para todo el nivel global. ¿Se dan cuenta? Lo cual me llama a dos cosas. Una totalmente fuera de foco respecto a esto, a pensar que nuestro trabajo como agente del sistema financiero no es solamente para mi cliente, no es solamente para mis ingresos, no es solamente para mi entidad, no es solamente para la Superintendencia de Banco y Seguros, sino que también responde a una realidad global. A partir de ello, es que debemos sentirnos parte de algo mucho más grande, permanentemente. Y para poder dar la talla en algo tan grande, cuya, ¿cómo les digo? Cuya amplitud, cuya trascendencia, cuya zona de influencia es mucho más grande que solamente aquí mi chiquitita cartera de créditos que tengo y que la voy alimentando de poquitos, porque me da flojera crecer, porque me da flojera atender a más clientes, porque es viernes pues y me quiero ir a mi casa a descansar el fin de semana, ¿me entienden? Y trasladamos al otro tema, al otro ente emisor. Bueno, dentro de la misma superintendencia, por ejemplo, el tema de las AFP, que deben responder a lo que nosotros mismos somos clientes de algo que queremos obtener mayores ganancias, mayor rentabilidad, que nos digan dónde está nuestro dinero, que nos expliquen fehacientemente, y díganme si alguien conocía o no conocía sobre ese tema, dónde están invertidos mis aportes, dónde se están invirtiendo, porque yo no veo una ganancia más grande. O yo no sé exactamente qué están haciendo con mi dinero. Lo único que sé es que lo necesito ahorita. ¿No? ¿Me entienden? Por la coyuntura actual del retiro de la AFP, etcétera, etcétera. Donde sé que existen normativas que permiten que, por ejemplo, las inversiones que realizan las AFP puedan tener del 100% del manejo del dinero que manejan, mejor dicho, hasta el 60% lo pueden invertir afuera. Y no lo hacen. No lo hacen porque las AFP responden a los intereses de grupos económicos que tienen su propio banco. Y hacen, en vez de hacer un círculo virtuoso mucho más grande, con inversiones diversificadas a nivel global, donde tenemos, por ejemplo, el Standard & Poor's, el Hang Seng, el Eurostock, que nos permite encontrar indicadores de rentabilidad con
agentes externos, por ejemplo, y no se encuentra respuesta del por qué se hace o no se hace esto. O como por ejemplo, ahorita estoy manejando una posibilidad de alguien que es dueño de una entidad de fondos mutuos, ¿ok? Y la Superintendencia de Mercado de Valores le pide un incremento de capital para que esté dentro de la regulación. Yo personalmente, hasta el momento en que este cliente me convoca para poder lograr un tema de inversión y lograr ese incremento de capital solicitado por el ente regulador, yo no sabía que esto funcionaba de esa manera. Sin embargo, hay una supervisión que me dice, sí, tranquilo, anda, búscale este financiamiento para esta empresa porque hay un ente regulador supervisor como la Superintendencia de Mercado de Valores que respalda operaciones como estas. Y estoy en pleno trance con eso, estoy en plena situación, si Dios quiere, y lo que es más perentorio todavía, tenemos fechas límites. Hasta el 14 debo conseguir ese dinero para este cliente. Y que en términos monetarios no debería ser un problema, son casi 600, casi 700.000 soles que se necesitan. Es una empresa de mediano nivel para arriba, ¿entienden? El sistema bancario es el conjunto de instituciones bancarias que realiza intermediación financiera, formal e indirecta. En nuestro país el sistema bancario está conformado por la banca múltiple, el Banco Central de Reserva y el Banco de la Nación. ¿Cómo es la composición del sistema financiero? Y este reporte es a junio del 2020. Y les decía, y el junio del 2020 con los picos más altos de la pandemia. Tenemos banca múltiple, que son 15 empresas en la banca múltiple. Empresas financieras, 10 empresas financieras. Estamos hablando de financiera Confianza, financiera por empresa, financiera Mitsui, por ejemplo, Alternativa, que generan actividades de financiamiento de créditos principalmente de consumo. Las cajas municipales, las CEMAX, cajas municipales de ahorro y crédito, por eso se llaman CEMAX, que son 12 en total a junio, cajas rurales son 7, EPIMES, que son 9, y ahorita vamos a ver la diferenciación entre bancas, cajas municipales, cajas rurales y EPIMES a nivel de intermediación financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito, que son 438, no son poca cosa, el Banco de la Nación y el Banco Agropecuario. Y aquí son materia de del examen, por ejemplo, algunos datos. ¿Qué participación tiene, por ejemplo, la banca múltiple respecto al nivel de activos? El nivel de activos de la banca múltiple llega al 489.769 a junio de este año, con una participación mayoritaria del mercado, con un 82.25%. Una participación respecto a la torta a repartir en niveles de créditos del 74.7% y una participación respecto al tema de depósitos en 80.2%. Y si estoy tocando el tema activos, estoy tocando el tema créditos y estoy tocando el tema depósitos, estamos hablando necesariamente de la principal actividad del sistema financiero, que es la intermediación financiera. Y ya como concepto en sí, la intermediación financiera, y era lo primero que nos decía esta conferencia el día de hoy, cuando lo veíamos al comienzo de la tarde, al mediodía, que la intermediación financiera es el objetivo principal del sistema financiero bancario peruano, donde las entidades financieras están dedicadas a captar dinero del público, convertirlos en recursos propios a través de las operaciones pasivas y desarrollar el endeudamiento de terceros, sus clientes, que solicitan créditos y se otorga el crédito. Es decir, la intermediación financiera como tal es la captación de ahorro del público para colocarlo en créditos a otros clientes. Generar una cartera de pasivos, porque terminan convirtiéndose, los ahorros de mis clientes se convierten en mis pasivos, a la generación de activos a través de la colocación de créditos. Es decir, capto para prestar, capto para prestar, capto para prestar. Esa es la intermediación financiera. Y fíjense, entidades como, por ejemplo, las cajas municipales que tienen un, digamos, expectante 5.10% de participación en activos.
5.3% de participación en colocaciones, 6.1% de participación en depósitos. ¿Qué me interesaba desarrollar en esta sesión? Es que sí, pues vemos un montón de números, pero lo sabemos interpretar. ¿Con qué finalidad estoy haciendo esto? Porque va a llegar el momento que vamos a comenzar a desarrollar las evaluaciones crediticias y encontrar números que si no tengo el perfecto expertise, si no tengo una lectura adecuada, me pueden llevar a tomar una mala decisión del otorgamiento o no otorgamiento de un crédito. Es por eso que debemos acostumbrarnos a comenzar a leer los números, a buscar la interpretación, pero siendo totalmente objetivos. Porque, por ejemplo, en temas de indicadores financieros, he encontrado tendencias a buscar 20.000 indicadores financieros. Y he sido socarrón con esto, me he burlado de esto, porque hay gente que he encontrado durante mi trayectoria profesional que quieren encontrar en la sinrazón a un indicador que no tiene sentido. Porque cuando veamos las evaluaciones crediticias, vamos a ver que hay gente que saca 20 indicadores, 10 indicadores, 15 indicadores. ¿Para qué? ¿Alguna utilidad tendrán? Por supuesto que sí, no lo voy a negar. Pero en temas prácticos nos sirven tratar de encontrar cosas más importantes o adicionales que más que un capital de trabajo como indicador, liquidez como indicador, rentabilidad como indicador, utilidades como indicadores. Determinar el costo de ventas de una bodega, el costo de ventas de un negocio de servicios, el costo de ventas de un negocio de producción, por ejemplo. ¿Me entienden? Es por eso que el día de hoy nos vamos a sentar en ver números, porque me interesa que ustedes comiencen a leer los números, comiencen a identificarle por qué. ¿Qué significa que la banca múltiple tenga el 82.25%? Porque si le sacamos en promedio de participación a estos tres indicadores, que son activos, créditos y depósitos, en promedio la banca múltiple tiene una participación dentro del mercado del sistema financiero peruano a junio del 2020 de un promedio del 80%. ¿Y por qué, por ejemplo, hablamos de que las cajas municipales tienen un 6.1% de participación en ahorros? ¿A qué responde ese número, por ejemplo? Les voy a dar, por ejemplo, entre otras alternativas, en que, por ejemplo, las cajas dicen, las personas en el mercado limeño sobre todo, no conocen que las cajas municipales, por ejemplo, tienen casi, algunas mucho más de 40 años de existencia en el sistema financiero peruano. Que no saben, por ejemplo, que Caja Piura tiene operaciones al borde de la frontera con Bolivia, tiene operaciones en Ecuador, porque está ubicada, tiene agencias no hay departamento en el país que no tenga oficina de Caja Piura. Que no sabe, por ejemplo, el mercado, el cliente, que Caja Huancayo cotiza en bolsa, por ejemplo. Entonces, y que no hemos evaluado, y va a ser materia de una de estas charlas, por ejemplo, evaluarle el ranking, pero no para decir este es el mejor, este es el peor, sino cómo se ubica de acuerdo a su gestión. Porque la gestión la podemos medir a partir del número de agencias que tiene. ¿Y por qué tiene tantas agencias? ¿A qué responde que encontremos un número de agencias mayoritarias en algunas entidades? Porque tienen el patrimonio para desarrollar, porque tienen el apetito de apertura de nuevos mercados, porque están en la permanente consecución de posibilidades de negocio. Y esto genera también desarrollo en el local, en el mercado, geográficamente hablando, donde se circunscribe su incidencia, su trascendencia. ¿Me entienden? ¿Qué sabemos de las cajas rurales? Porque fíjense la gran diferencia en colocaciones sobre todo, por ejemplo, 5.3% de participación de créditos de las cajas municipales contra un 0.5% de las cajas rurales. Y sabemos, por ejemplo, que normativamente la estructura de cartera de las cajas municipales debería ser, como cartera de créditos, 70% dirigido
70% dirigido netamente al tema comercial y 30% dirigido, orientado a la colocación en negocios agropecuarios, por ejemplo. Pero que las cajas rurales tienen lo totalmente opuesto. Deberían estar normativamente estructurada su cartera de créditos en que 70% van a negocios agropecuarios y el 30% van a negocios comerciales, estrictamente comerciales. Sin embargo, el mercado ha obligado, en realidad por una mala sustentación de sus normativas, una tal vez poca supervisión en ese aspecto de la superintendencia y que ha reaccionado tarde, en que tanto por el lado de las cajas municipales como por el lado de las cajas rurales, en el camino del desarrollo, por necesidades estrictamente comerciales, por necesidades de mantenerse en el mercado, pierden el objetivo como mercado. Es decir, se tenía un mercado objetivo de microempresarios, por ahí comienzan a colocar operaciones de mayor cuantía. O, por ejemplo, en las cajas municipales se comienza a trastocar el 70-30 porque encuentran en algunas localidades donde están desarrollándose mejor nicho de mercado, mejores resultados comerciales en negocios agropecuarios. Y trastocan el mercado objetivo. Lo mismo sucede con las cajas rurales. He tenido la oportunidad de trabajar en ambas instituciones y realmente eso es lo que termina pasando. Porque la obligatoriedad de cumplir con las metas te lleva a buscar situaciones que pueden estar sacándote de la estructura normativa que debería tener tu entidad. Porque sí o sí tienes que cumplir la meta. Y porque por último, lo más fresco posible hablando, hay dinero para colocar. Tenemos dinero para colocar, pero es más caro tenerlo en bóveda que tenerlo arriesgado en colocaciones. Lo que sucede es que termina siendo más caro tenerlo en bóveda que colocarlo porque el analista de créditos no coloca créditos nuevos, porque no salen a buscar créditos nuevos, porque comienzan a aburguesarse y en algunos casos a hamburguesarse, porque te quedas en tu escritorio. Y te dedicas a comer en tu escritorio y te dedicas a evaluar a partir de una llamada telefónica solamente a tu cliente. Señora, tráigame tal cosa. Señora, ha faltado tal. El comité de créditos me está pidiendo y no son capaces de pararse, chapar su moto, chapar su motocar, chapar su taxi o caminar por último y realizar el trabajo como debería ser. O nos hacemos otra pregunta, ¿y si la intermediación financiera es el negocio, es el desarrollo ideal de colocar aquello que estoy captando para ahorros? ¿Cómo es que le hace la CEPIME para mantenerse? Porque las CEPIME no pueden captar ahorros. Ah, buena pregunta. Sí, pues, caballero, pero existe un banco de segundo piso que se llama COFIDE, que lo vamos a ver aquí en adelante. Y este banco de segundo piso consigue financiamientos a muy buenos precios a nivel de organismos multilaterales o a través de estados independientes de fuera del país que te consiguen líneas de crédito que trae COFIDE para ser colocadas en entidades del sistema financiero. De esos, una de ellas es la entidades son las EPIMES, como EPIME Proempresa, por ejemplo, que es EPIME, no, Proempresa ya es una financiera. EPIME Solidaridad, EPIME Alternativa, por ejemplo, que era una ONG antes, si no me equivoco. Y lo vamos a ver con algunos números. Eso es lo que se necesita. Que ustedes tengan la posibilidad de tener un cuadro al frente y ustedes lo pueden desarrollar. Pueden encontrar el por qué tengo estas cifras. Ojo con el examen. Recuerden la participación de la banca múltiple. He sido un poquito malo, un poco malo con ese examen respecto al número, que he sido muy puntilloso con los números que me tienen que responder. ¿Ok? Tengan cuidado porque les he puesto algunas trampitas ahí. ¿Qué es una entidad financiera? Una entidad financiera es toda institución que realiza operaciones de intermediación financiera, es decir, capta capital del público siempre que este dinero captado lo emplee en operaciones activas o, en resumidas cuentas, en la colocación de créditos a terceros. ¿Okay? El sistema financiero peruano está compuesto por dos situaciones totalmente claras, permítanme por favor, totalmente definidas. El sistema bancario y el sistema no bancario. Carlos, ¿por qué esa diferenciación? ¿Por qué esa diferenciación? Por algo muy sencillo.
las operaciones financieras de las entidades financieras, sean bancarias o no bancarias, están definidas por módulos. Cada módulo tiene una numeración y un peso específico. Fíjense ustedes cómo se ha movido esto, perdón. Tiene un peso específico determinado. Entonces, la banca múltiple cuenta con todos los módulos de atención al cliente. Todos los módulos posibles de atención al cliente financiero. Es decir, todos los productos los puede determinar la banca múltiple. Es decir, los bancos, los bancos tradicionales que conocemos. ¿Ok? Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Pichincha, Interbank, BCP, BBVA, Banco Pichincha, etcétera, etcétera, etcétera. Que de paso mencionarles que, por ejemplo, el año pasado, o hasta el año pasado, Pichincha era aquel banco con mayor nivel de satisfacción de sus clientes, por ejemplo. ¿Ok? Y tiene todos los módulos. Es decir, un banco puede generar pagarés, puede generar cheques, puede generar factoring, cartas fianza, leasing, operaciones que poco a poco se están ya realizando en el sistema no bancario, porque en el sistema no bancario, por ejemplo, no pueden emitir tarjetas de crédito, ya tienen tarjetas de débito. En ahorro, la contraparte de una cuenta de ahorro corriente, de una cuenta corriente de la banca múltiple que genera cheques, las cajas municipales tienen un ahorro con órdenes de pago, cuya única diferencia es que la orden de pago del sistema no bancario de las cajas municipales es dinero a la vista, que se puede ir, es una orden, páguese a la orden de Juan Carlos Pereira, voy y me lo cambian por dinero. Sin embargo, un cheque de una cuenta corriente, que también termina siendo dinero a la vista, tiene otro proceso, que es el proceso de canje a nivel de la Cámara de Compensación del BCR, que determina por el encaje, por diversos temas, factores estructurales como cuenta corriente, que se debe realizar un canje entre el dinero que se tiene para pagar y el dinero que se cuenta para poder hacer efectiva la operación. Existe la Cámara de Compensación. Es por ello que, por ejemplo, tiene cierto nivel de rigurosidad burocrática cuando se trata de operaciones realizadas por personas jurídicas, donde si realizas el pago de un cheque de una persona jurídica a una persona natural, tiene la necesidad de realizar una consulta. Si se realiza una operación de caja de persona jurídica a persona jurídica, esa consulta puede llevar un poco más de tiempo. Y si, por ejemplo, la operación se realiza antes de la 1, es muy posible que en la tarde de ese mismo día pueda ser solucionada la operación. Si es después de la 1, puede ser hasta el día siguiente. ¿Y qué pasaría si esa operación se realiza un día sábado? Necesariamente va a ir hasta el día lunes. Y donde es importante que ustedes, como asesores de crédito, le indiquen a su cliente que deben tener mucho cuidado. Sucedió en plena pandemia con más de un caso totalmente puntual que conozco. Alguien que normalmente realizaba compras a un proveedor de golosinas en el mercado de productores de Santa Anita, después de casi un mes de estar comprándole, porque ya era un delincuente en realidad que le estaba haciendo ya un seguimiento y la posibilidad de meterle cabeza, discúlpeme, al cliente en un determinado momento, y llegó, maestro, rapidito, necesito, no sé, y se quedó corto, creo yo, porque de repente pudo hacer una estafa más grande, ¿no? Hay cheques en el mercado negro, ustedes los pueden ir a comprar, son cheques sin sustento. Entonces, aparentemente ustedes tienen una cuenta corriente y giran un cheque. Maestro, no tengo efectivo, le voy a pagar un chequecito, ¿ya? Ya, perfecto, ya, perfecto, aquí está el cheque, tenga, por 1.500 me va a dar tal y cual mercadería. De viernes para sábado, a esta hora creo, un viernes. El cheque va a entrar en consulta. Entonces, el cliente recibe el cheque y como tiene una agencia dentro del mercado, mientras va atendiendo a este cliente que lo está estafando en su cara, hace el depósito del cheque en su cuenta. Y el banco lo único que le reporta es el cheque entró a tu cuenta, lo cual no significa el dinero ya está en tu cuenta, ojo. Entonces el cliente, por desconocimiento, porque no tiene de repente un asesor de créditos que le dice debes tener cuidado con tal y cual operación, dio por aceptado, perfecto, ya está en mi cuenta y ya está el dinero, y le dio la plata. El lunes no aparecía el dinero en su cuenta. Fue al banco y yo se ha depositado, pero es un cheque sin fondos. Es un cheque que no existía. ¿Culpa del banco? No.
porque aparentemente el documento era aparentemente válido, cumplía todas las de la ley. Lo único que se hizo es recibir y depositar. No se procesó la operación porque tenía que pasar a consulta. El cheque pasó a consulta y en la consulta dijeron, no, no tiene fondos. Responsabilidad del cliente que sí dijo, recibo el cheque, lo óptimo hubiera sido, sí, me pagas con cheque, pero no te puedo dar la mercadería todavía. Porque prácticamente es una venta al crédito. ¿Contra qué te estoy dando? O me firmas un pagaré, o me firmas una letra. ¿Entiendes? Es materia de que nosotros afinemos todas las posibilidades. Y fíjese ese cliente, por ejemplo. Supongamos que tenía un crédito y esos 1.500 soles de estafa, que ha sufrido por estafa, le genera una brecha en su contabilidad, le genera una brecha en sus ingresos, le genera una brecha en su negocio. Y cuando tú le vas a cobrar y decirle, oye señor, se le venció hace 3, 4 días su crédito y no te paga, te va a explicar, es que me estafaron. ¿Dónde estabas, asesor de crédito? El sistema no bancario también involucra las cajas rurales, cuya meta es el otorgar el financiamiento preferencial empresarial a la pequeña y microempresa del sector productivo rural. Productivo rural. Y las pymes, su fin es otorgar financiamiento preferencialmente a los empresarios de la pequeña y microempresa, y ellas no captan ahorros. ¿Qué cajas rurales tenemos? Caja Rural Raíz, Caja Cipam, por ejemplo, en Chiclayo, Caja Primera, Caja Incasur, Caja Credinca, por ejemplo, es otra caja, la Caja Los Andes, Caja Centro. Y a nivel de pymes tenemos Acceso, que financia principalmente créditos vehiculares. A ver, permítame, por favor, Kevin, es correcto, profesor. Eso le pasó a un amigo, fue una pérdida exorbitante. Por ello, de ahora en adelante no acepta cheques y si los acepta, pide de 48 a 96 horas para su verificación con los clientes. Excelente consejo. Sí, pues, o sea, es que, Kevin, gracias por el comentario y gracias por el generoso comentario que haces también, porque es que es importante eso. Es muy fácil catalogar a un cliente de tonto, o catalogarlo de moroso, o catalogarlo por último de sinvergüenza, cuando en realidad la responsabilidad de que no sea ni tonto, ni moroso, y mucho menos sinvergüenza, recaía también en ti como analista de crédito. Ese es tu trabajo como asesor de crédito. Tu trabajo como asesor de crédito no es solamente colocar y colocar y recuperar y recuperar. Tú debes asegurarte que tu cartera camine bien. Tu trabajo como asesor de crédito es hacer permanente seguimiento a tu cartera, a cómo van tus clientes, qué está pasando. ¿Qué pasa con este negocio del señor Pereira que pasó y el día de hoy estaba cerrado? Y paso mañana y sigue cerrado. Ay, qué flojera, no, ya es hora de almuerzo, ya me voy. Y a los 10 días que ya, pues, por obra del señor, se te ocurrió bajar de tu moto, de tu motocarro, de tu auto, a averiguar y te das cuenta que el señor Pereira se fugó. Se fugó. Se fugó, levantó sus chivas y se fue. Y tú en realidad no sabes desde cuándo, porque tú sabes que hace 10 días estaba cerrado, pues no sabes desde cuándo en realidad estaba cerrado. Hijo, ¿desde cuándo se habrá ido? Y lo que es peor, te muere de vergüenza después asumir que no hiciste bien tu trabajo y no quieres castigarlo. Y tienes 10 días de retraso con con una provisión de crédito normal, porque todavía está con calificación normal, y dices, no, yo lo castigo cuando llegue a 120, es decir, cuando tengo una provisión del 100%. Ah, no, pero yo soy millennial, P. Yo soy millennial, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, sí, realmente sí te tienen que decir porque estás actuando irresponsablemente. Irresponsablemente. Y de ahí nos quejamos, ay, no me han renovado mi contrato. Es que sí, pues el gerente de agencia, este Pereira Margenial me tiene cólera. No, es que no hacemos el ejercicio y lo que le decía ahora en la mañana. ¿Por qué no te preocupas por buscar tu propia rentabilidad? Ver si está siendo rentable para que tengas la posibilidad de reaccionar y decir, pues, yo puedo mejorar mi rentabilidad, sí, pues hago mejor seguimiento. Si estoy atrás de aquellos créditos que tienen la posibilidad de caer en mora, es con quien mayor seguimiento tengo, con quien mayor presencia genero. Porque el cliente va a estar atento, no, ahí viene Pereira.
No, a Pereira, al banco donde trabaja Pereira hay que pagarle. Porque Pereira, aparte de marginado, está conmigo ahí permanentemente, pues tengo que cumplirle, pues. ¿Sí o no? Es así, es así. Y con un pequeño ejemplo, volvemos a lo de siempre. Contrastamos lo que se les dice con la realidad. Gracias por el aporte, Kevin, de verdad, preciso. Existen en el sistema no bancario empresas especializadas como las financieras, por ejemplo, les decía de este PYME, ¿no? Empresas financieras que tienen como objeto colocación de emisiones de valores, como por ejemplo Coril o Conexa, que están supeditados a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Mercado de Valores, empresas de arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero que realiza también, por ejemplo, la banca múltiple porque tiene todos los módulos de atención, por ejemplo. ¿Qué es COFIDE? Atentos con el examen, por favor. COFIDE es un banco de segundo piso. Ya, o sea, tú vas y no te tienen, no. Segundo piso es aquella institución que canaliza recursos que consigue en el mercado a través de otras instituciones financieras intermediarias, las IFIs, que son las IFIs, entidades financieras intermediarias de operaciones financieras. ¿Quiénes son? Los bancos, las cajas municipales, las EPIMES, las cajas rurales, que aceptan financiamiento a través de líneas de crédito, financiamiento para el mercado objetivo que ellos tienen, con financiamiento de líneas de crédito que consigue COFIDE afuera. ¿Ok? Corporación Financiera de Desarrollo. Y de esta forma se complementa la oferta de recursos que se pone a disposición del sector empresarial. La denominación de Banco de Desarrollo está asociada con la contribución que tiene COFIDE en el desarrollo del país, porque mediante el financiamiento a través de las líneas de crédito que consigue, genera inversión productiva, el apoyo a desarrollo de entidades financieras a través de la intermediación y a través de actividades no financieras que mejoren la competitividad empresarial. COFIDE, ahí su mismo nombre lo dice, Corporación Financiera de Desarrollo, busca financiamiento, líneas de crédito para financiar actividades productivas, actividades de desarrollo de la economía, por ejemplo. Una institución financiera intermediaria, IFI, es toda aquella institución financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP que puede canalizar al mercado los recursos de COFIDE, financieros de COFIDE, como son los bancos, las financieras, arrendadores, cajas rurales, cajas municipales, cooperativas y EPIMES. Alguna vez escuché, me han dicho que COFIDE está financiando lo que no financian los bancos, porque los bancos son bien malos, ¿no? No me financian al proyecto que yo tengo hace 10 años. Y quiero iniciar, no, COFIDE empezando que no te va a atender, porque COFIDE no tiene una atención directa al cliente, al microempresario. COFIDE atiende al microempresario a través de las líneas de crédito colocadas en las diferentes IFIs o instituciones financieras de intermediación. Los intermediarios financieros tienen, entre otras, la responsabilidad de la recepción de la solicitud de financiamiento. Evalúan la viabilidad de la operación de crédito solicitada, es decir, hacen una evaluación objetiva y subjetiva y aprueban el financiamiento, desembolsan los recursos financieros requeridos con cargo a los recursos de COFIDE y efectúan las labores de recuperación de los créditos. Es decir, quien carga todo el riesgo de la operación crediticia viene a ser la IFI, la institución financiera intermediaria. Entonces, ¿cuál es el negocio y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Yo tampoco sé. Sí lo sé en realidad. COFIDE gestiona una línea de crédito determinada y le dice al Banco X, Banco X, tú estás atendiendo, por decirles, a los clientes que tienen motocar, ¿no? Sí, claro, pero solamente atiendo a aquellos que están totalmente formalizados en los comités, en los reconocidos por las municipalidades, que tienen el permiso de operación, etcétera, etcétera, y que pueden desarrollar su mercado en tales o cuáles son zonas tan específicas. Perfecto. Mira Banco X, le dice COFIDE, yo tengo una línea de crédito que me han pedido que lo destine a eso. Pero debe tener ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga tantos meses de antigüedad, que tenga tantas unidades trabajando y que de esas unidades por lo menos, una de ellas sea manejada, operada directamente por el cliente. Se me están ocurriendo diversas condiciones que se requieren para el cumplimiento de los requerimientos que tiene COFIDE para poder otorgar estas líneas de crédito.
Perfecto, ya le dice el banco. ¿Y cuánto cuesta? Ah, mire, esta línea de crédito yo te la vendo en 3%. Uy, qué barato, ¿no? 3%, sí, es una muy buena tasa. Sí, pues, pero no es el precio final que llega al cliente. ¿Cuál sería el precio final? Kevin, a ver si me puede responder esta pregunta es de cajón. Atentos con el examen. ¿Cuál sería el precio final de ese crédito? Si tengo en cuenta el split que debo ganar y el nivel de riesgo y lo que me está cobrando Cofide. Sumados, y estoy hablando en términos muy globales, muy gruesos. Kevin, por ejemplo, Elizabeth, ¿cuál sería ese precio final? Es bien fácil. A ver si están atentos o me están escuchando o me comprenden. Y si no me comprenden la pregunta, me dicen, ¿sabes que no entiendo tu pregunta, Juan Carlos? ¿Cuál sería el precio final que paga? Por ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo de línea de crédito destinada al motocar, al propietario de motocar que tiene por lo menos 2 unidades, una de ellas la maneja él, y está solicitando una línea de crédito que se llama Cofide Motocar, por darle un nombre, y colocada en el Banco X. El Banco X le otorga este crédito al operador de motocar, propietario de motocar. ¿Cuál sería el precio final que paga este cliente? ¿Está en el examen? Puede ser, pero quiero que lo interpreten en realidad. Quiero que sepan a qué me estoy refiriendo con esta pregunta. ¿Quién? ¿Quién da más? ¿Quién me da una respuesta? Kevin. Elizabeth. Taratatán. Alice, Nidia, Leticia. Alguien que me dé una respuesta. ¿Ah? A ver, vamos a buscar en el chat. Alice, Leticia Aguilar, Nelly, Nidia Bendezú. ¿Quiénes? ¿Quién me da una respuesta? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando, por ejemplo, vamos a ir más prácticos todavía? Este cliente de Motocar necesita el financiamiento porque, entre otras cosas, quiere comprar una nueva unidad, primero, y segundo, necesita dinero ahorita para generar un mantenimiento total a sus unidades. Y cuando hablo de mantenimiento total, es que el cliente necesita parar las unidades que ya tiene por lo menos 3 días para que le hagan un mantenimiento total. ¿Ok? Y el cliente sale a buscarlo, se va por decirle, a ver, no sé, alguien que esté cerca, al centro financiero de Santa Anita, aquí al lado del mall de Santa Anita. Y sale a buscar y encuentra a los promotores de crédito que dicen, no, señor, yo le ofrezco una TEA de 8, no, yo le ofrezco una TEA de 10. Y el cliente erróneamente dice, no, me voy por la TEA de 8. ¿Y qué es la TEA? Es la tasa efectiva anual. Ah, ya, me voy por la TEA de 8 que es más barata. Ah, sí. ¿Y qué tendría que preguntarle más bien el cliente? Ah, tu TEA de 8. ¿Qué le tendría que preguntar el cliente a este promotor? ¿Cuál es tú? Si tienes una TEA de 8, ¿cuál es tú? Y tú que tienes una TEA de 10, ¿cuál es tú? TCEA se llama, la tasa de costo efectivo anual, que es lo que termina pagando el cliente por un crédito. A partir de ello es que ustedes, como asesores de crédito, deben explicar este tipo de cosas a su cliente. ¿Qué es una TEA? ¿Qué es una TCEA? ¿Qué es una TREA? A ver, ¿quién me dice que es una TREA? Y me estoy saliendo del tema de riesgo crediticio. Considero que pusieron estimarse una TCA del 15. Sí, totalmente de acuerdo, Kevin, pero en realidad no estaba hablando de porcentajes, sino que me digas qué es lo que paga, que me lo estás contestando, que es la TCA. TCA. Y a nivel de microempresa, a ver, alguien en el chat, a ver, ¿quién me está poniendo algo en el chat? A ver. Tasa de rendimiento efectivo anual Nidia, perfecto. Y eso es para productos de ahorros. Tasa de rendimiento efectivo anual. Y es importante que el cliente lo sepa. Es importante que el cliente sepa cuánto puede llegar a cobrar por una cuenta de ahorros y cuánto puede llegar a pagar por un crédito. Es importante transparencia. Y es importante que el cliente lo sepa a riesgo de que de repente encuentre en que su objetivo es pagar menos. No le importa por qué, pero él paga menos. ¿Y a qué me refiero con eso? A que
yo puedo tener un crédito realmente un poco más caro que otra entidad financiera. De verdad. Por diversos motivos, entre ellos que, por ejemplo, el cliente recién está comenzando a trabajar con el sistema financiero. Y por eso el producto que se le adecua a él es un producto de repente más caro que en otra entidad. ¿Dónde puedo sacarle ventaja para poder colocar un crédito siendo más caro que otra entidad financiera? En el servicio. Porque, fíjense ustedes, si el cliente se pone a preguntarle a estos promotores, tu TEA es de 8 y tu TEA es de 10, sin embargo, la TCEA del de 10 es 12 y la TCEA del de 8 es 13, ¿qué me llevaría a pensar eso? Que los costos en los que incurre aquel que tiene una TEA menor son mayores a los costos en los que incurre aquel que tiene una TCEA menor, aun cuando la TEA sea mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que el de TEA de 8 posiblemente consigue un crédito más barato, una línea de crédito más barata, y el de TEA de 10 consigue una línea de crédito más cara. Sin embargo, lo que comienza a sumar para llegar a la TCEA son, en el de TEA de 8, mayores gastos que los que tiene aquel de TEA de 10. Y termina convirtiéndose el de TEA de 8 en una TCEA más cara que el de TEA de 10 en una TCEA más barata. ¿Me entienden? Y eso es lo que te lleva a pensar en que tú debes explicarle al cliente por qué le está pagando una TEA o una TCEA más barata o más cara que el de la otra entidad. Porque son los riesgos también que asume esta entidad. Porque es el apetito al riesgo traducido en números de esta entidad financiera. Los costos de la entidad financiera son menores por brindar el crédito. Por ende, el crédito es más barato. Sí, pues claro, es que los costos en los que incurre podrían ser menor. Y entre otros de esos costos también tiene que ver de dónde consigue el dinero. Si es una línea de crédito de COFIDE, si es una línea de crédito de recursos propios. ¿Y de dónde vienen esos recursos propios, Kevin? Que termina siendo la esencia del concepto de intermediación financiera. ¿De dónde vendrían esos recursos propios? Vendrían de la cartera de ahorros. Porque el spread financiero que debe generar tiene que ver con lo que cobra en créditos para poder pagar en ahorros. ¿Se dan cuenta? Y es a partir de ello que si nos ponemos un poco más finos en el análisis numérico de cuánto me están pagando, cuánto me están cobrando, yo puedo adivinar, en realidad más que adivinar, es tener la certeza de que algo está pasando en el sistema financiero respecto a las carteras de crédito, por los cuales los ahorros han disminuido sus tasas de interés. Y eso es nuestro negocio. Esa es la oportunidad que tenemos de poder desarrollar mejor nuestra labor como asesores financieros. ¿Ok? COFIDE capta recursos financieros de los organismos multilaterales y agencias de gobiernos, bancos comerciales y del mercado de capitales, tanto local como extranjero, en condiciones de costo y plazo muy ventajosas siempre, las cuales son trasladadas a la CIFI. Quienes principalmente colocan líneas de crédito de COFIDE son las EPIME, las entidades de desarrollo de las microempresas. COFIDE, la ley, de acuerdo a ley, actúa exclusivamente como un banco de segundo piso. No porque atiende en un segundo piso, sino porque no le permite hacer, primero, una atención directa al cliente y segundo, la canalización de líneas de crédito no es a través de captación de ahorros, sino de la compra de líneas de crédito, así como veníamos diciendo, de organismos multilaterales, de agencias de gobierno y de mercado de capitales. Recursos que administra a través de los intermediarios financieros calificados del sistema financiero nacional. ¿Qué garantías exige COFIDE? COFIDE no exige garantías a los subprestatarios, ya que la responsabilidad y el riesgo, obviamente el costo del riesgo del crédito, de la operación de crédito, es de la entidad financiera, no de COFIDE, que es quien canaliza finalmente la operación a través de línea de crédito. Lo que sí es importante determinar es aquella conceptualización de acuerdo a lo que dice COFIDE. Por ejemplo, para COFIDE, microempresa es aquella empresa que tiene como característica
tener ventas anuales hasta un monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias. ¿Cuánto es la UIT, Kevin, el día de hoy, al día de hoy? Y de verdad que si no lo saben por concepto y no lo saben porque leen el periódico, lo deben saber porque es un término muy manido, muy tocado hoy en día por el tema de las AFP, por ejemplo. ¿Cuánto es el monto de las UIT en este momento? 4.300 soles, correcto, Nidia, correcto. Muchas gracias, Nidia, Kevin, por la participación tan activa. Muchísimas gracias. De acuerdo a la definición de COFIDE, la pequeña empresa es aquella que se caracteriza por tener ventas anuales superiores a las 150 UIT y hasta el monto máximo de 1.700 UIT. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a empezar y lo vamos a ver ya el día de mañana en nuestra charla de las 12. Aún tengo por confirmar, por favor, estén atentos siempre a lo que nos dice, no Kevin, es 4.300. A lo que dice Camex, sale su programación diaria para mañana, posiblemente nuestra clase del mediodía sería a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, y definitivamente sí, de 5 a 6 de la tarde el día de mañana. Les agradezco la atención. Si Dios quiere, nos estamos encontrando mañana. Gracias, Nelly. Gracias, Nidia, Leticia, Kevin, Elizabeth. Muchísimas gracias. A ver, decías, Kevin, hay menor captación de ahorros y créditos colocados, por ende, la TREA ofrecida es menor. Es lo que se podría deducir. Profesor, sí, hay menor captación de ahorros, no necesariamente. No necesariamente menor captación de ahorros. Al contrario, lo que sucede va en realidad más por el lado de la calidad de cartera. Si se deteriora la cartera y es por ello que yo tengo menores ingresos financieros, porque el deterioro de cartera tiene que ver directamente con que el cliente pague o no pague. Si el cliente es mayoritariamente o más número de clientes que me están dejando de pagar, entonces mis ingresos financieros se van a reducir. Por lo tanto, tengo que contraer la salida de ingresos financieros. ¿Cuál es la salida de esos ingresos financieros? La obligación que debo hacia mis clientes de ahorros con el pago de las tasas de interés. Si existe una menor TREA, necesariamente o posiblemente o principalmente puede estar respondiendo a un tema de calidad de cartera de esa institución financiera. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco siempre que estén aquí. Nelly, ¿no de qué? Interesante tema. Sí, el curso de verdad es bien bacán, bien bacán. Espero que nos podamos encontrar permanentemente, Nelly L por acá, Nidia, Leticia, muchas gracias, Elizabeth, Kevin. Mañana nos encontramos, por favor, si no me encuentran a las 12, de todas maneras estoy a la 1. Les comentaba hoy día en la mañana que estoy participando como voluntario para el tema del estudio clínico para la vacuna. Si Dios quiere, mañana me vacunan contra el COVID. Estoy para un estudio de Johnson & Johnson. Así que tengo que estar temprano mañana en esto y de verdad, de repente demora algo y me voy a retrasar en encontrarme con ustedes, pero si no es a las 12, de todas maneras nos encontramos a la 1. Ya lo voy a conversar ahorita con Camex y lo estamos regulando para mañana. Siempre es un gusto estar con ustedes. A ver, alguien más está en el chat. Cuídese, profesor, muchas gracias. Gracias, Nelly, a ti por tu generoso comentario. Muchas gracias. A ver, hay más en el chat. Interesante tema. Cuídese, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su generoso comentario que generan cariño hacia uno y eso es importante. Generemos ese cariño, de verdad. Ese cariño, ¿sabes dónde lo podemos encontrar? En nuestros clientes. ¿Y cómo nos van a tener cariño nuestros clientes cuando vean que realmente nos interesan ellos por la labor que realizan, porque participamos de sus sueños, porque participamos de sus proyectos y porque no los vemos solamente como un número que nos ayuda a ganar más sueldo, sino lo vemos como un desarrollo de cartera, de una cartera sana, propiciando siempre la generación de un permanente objetivo de mitigación de riesgos y sobre todo nuestra principal orientación al cliente. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos el día de mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias, Guasi. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Sus comentarios son siempre muy generosos y de verdad muy apreciados de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere.